Al morir mi padre me dejaron fuera de la herencia porque no era su hija biológica, pero al final se llevaron la peor sorpresas de sus vidas. Al morir mi padre me dejaron fuera de la herencia porque no era su hija biológica, pero al final se llevaron la peor sorpresas de sus vidas. Me dejaron fuera de la herencia porque no era su hija. Y cuando supe quién era mi verdadero padre, todo cobró sentido. Nunca olvidaré el momento exacto en que entendí que algo en mi familia no estaba bien. Pero no fue una sospecha suave ni una intuición pasajera. Fue un golpe seco. Frío. Humillante. Fue el día que leyeron el testamento de mi abuela, y mi nombre no estaba. Ni una palabra. Ni una mención. Ni siquiera como recuerdo. Nada. Yo estaba sentada en el sillón del comedor, justo frente al notario. Mis manos estaban juntas sobre mis rodillas, como cuando uno espera malas noticias en un hospital. A mi lado estaba mi madre, con su postura rígida de siempre, mirando al frente sin parpadear. Mis hermanos, Daniel y Sofía, estaban al otro lado de la mesa. Tranquilos. Demasiado tranquilos. El notario carraspeó y empezó a leer. La casa, para Daniel. Los ahorros, divididos entre Sofía y mi madre. Las joyas familiares, para Sofía. El terreno del campo, para Daniel también. Yo esperaba. Seguía esperando. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando el documento se acercaba al final. Pensé que tal vez había una parte especial, algo personal, algo solo para mí. Pero no. El hombre cerró la carpeta y dijo: Eso es todo. Eso es todo. Recuerdo que miré a mi madre esperando que dijera algo. Que se levantara. Que corrigiera el error. Que dijera: falta el nombre de mi hija menor. Pero no dijo nada. Nadie dijo nada. El silencio fue tan incómodo que sentí que me ardían las orejas. Finalmente fui yo quien habló. Perdón. Mi voz sonó más débil de lo que quería. Creo que falta algo. Mi nombre no. El notario me miró con una expresión rara. Como si supiera algo que yo no. El documento está completo, respondió con cuidado. Miré a mi madre otra vez. Esta vez directamente. Mamá, ¿qué está pasando? Ella ni siquiera me miró. Así lo decidió tu abuela, dijo seca. Debes respetarlo. Esa respuesta me atravesó como un cuchillo. No tristeza. No incomodidad. No explicación. Solo frialdad. Fue entonces cuando sentí algo que nunca había sentido antes dentro de mi propia familia. Extrañeza. Como si yo no perteneciera ahí. El ambiente... Si te está gustando el video, ayúdame con tu like, suscríbete y activa la campanita, subimos videos todos los días. Disfrútalos. Después de la lectura fue aún peor. Daniel hablaba del terreno como si ya lo tuviera desde siempre. Sofía revisaba fotos de las joyas antiguas. Mi madre conversaba con el notario sobre trámites legales. Y yo estaba sentada sola, sintiendo que el piso se había movido bajo mis pies. Me acerqué a Sofía. ¿Tú sabías esto? Ella levantó la mirada, dudó, y luego dijo algo que me dejó helada. Pensé que ya te lo habían dicho. Sentí que el aire se me fue del pecho. ¿Decirme qué? Pero ella no respondió. Solo se levantó y se fue al baño. Eso fue peor que cualquier explicación. Porque confirmaba algo. Algo que empezó a formarse en mi cabeza como una nube oscura. Todos sabían algo. Todos, menos yo. Esa noche no pude dormir. Empecé a recordar cosas de mi infancia que nunca había cuestionado. Mi abuela nunca me abrazaba como a los demás. En los cumpleaños, mis regalos siempre eran diferentes, más simples, menos personales. En las fotos familiares, yo casi siempre estaba en los extremos, como si alguien me hubiera añadido después. Recordé también algo que me dolió admitir. Mi madre nunca fue cariñosa conmigo. Correcta, sí. Responsable, sí. Pero distante, siempre. Como si hubiera una pared invisible entre nosotras. Cuando era niña pensé que era normal. Que algunas madres eran así. Pero esa noche, todo empezó a tomar otra forma. Otra posibilidad. Una que me daba miedo pensar. Al día siguiente fui a casa de mi madre sin avisar. Necesitaba respuestas. Ella estaba en la cocina, organizando papeles en silencio. Cuando me vio, no sonrió. ¿Qué necesitas? Ni siquiera hola. Respiré hondo. Quiero saber por qué mi abuela me dejó fuera. Ya te lo dije. No. No me dijiste nada. Silencio. Me acerqué más. Sofía dijo que pensaba que yo ya lo sabía. ¿Qué cosa se supone que debo saber? Mi madre dejó los papeles sobre la mesa con demasiada fuerza. Hay cosas del pasado que no necesitas remover. Esa frase me hizo temblar. Entonces sí hay algo.
Ella me miró por fin, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Duró solo un segundo. Luego volvió su frialdad habitual. Tu abuela tenía sus razones. ¿Qué razones? No respondió. ¿Por qué siempre fui diferente? Pregunté casi susurrando. ¿Por qué nadie me explica nada? Entonces dijo algo que me rompió por dentro. Porque no todo gira alrededor de ti. Eso fue todo. Salí de esa casa sintiendo que algo se había quebrado definitivamente entre nosotras. Pero también supe algo más. No iba a detenerme. Esa misma semana volví a la antigua casa de mi abuela. Todavía no la habían vaciado completamente. Daniel tenía las llaves, pero yo tenía una copia vieja que nadie recordaba. Entré sola. El olor a madera vieja y lavanda me golpeó de inmediato. Todo estaba igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Subí directo al dormitorio de mi abuela. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que algo estaba ahí. Abrí cajones. Revisé cajas. Miré detrás de los cuadros. Nada. Hasta que encontré un pequeño baúl bajo la cama. Estaba cerrado con llave, pero la madera era tan vieja que bastó presionar fuerte para abrirlo. Dentro había fotos antiguas, cartas amarillentas, y una carpeta marrón. Mi pulso se aceleró. La abrí. Eran documentos médicos, viejos, muy viejos. Fechas, nombres, firmas. Y entonces lo vi. Un registro de nacimiento. Mi registro de nacimiento. Pero algo estaba mal. Muy mal. El nombre de la madre no coincidía con el de mi mamá. Sentí que el mundo se inclinaba. Volví a mirar. Revisé otra vez. No, no era un error. Era otro nombre. Una mujer que yo nunca había escuchado en mi vida. Mis manos empezaron a temblar. Pasé la página. Había una nota adjunta, escrita a mano, con tinta azul, con la letra de mi abuela. Solo decía una frase. Esto debe permanecer en secreto. Nadie debe saberlo jamás. Se me heló la sangre. Pero eso no fue lo peor. Debajo del documento, había un sobre. Ya abierto. Y en el frente, escrito con la misma letra temblorosa. Mi nombre. Tragué saliva. Metí la mano dentro del sobre lentamente. Y lo que encontré ahí hizo que mi corazón se detuviera. Porque no era una carta. Era una prueba. Una prueba que explicaba todo. O que lo empeoraba aún más. Y en ese momento entendí algo horrible. Si esto era verdad. Mi familia me había mentido desde el día que nací. Me quedé sentada en el suelo del cuarto de mi abuela, con el sobre abierto entre mis manos, sin poder respirar bien. La prueba que había dentro no era una carta, no era una explicación, no era una disculpa. Era una prueba de ADN. Amarillenta por el tiempo, doblada con cuidado, como si alguien la hubiera revisado muchas veces, o como si hubiera tenido miedo de volver a mirarla. La abrí con dedos temblorosos. Mi nombre aparecía claramente. Debajo, el nombre de mi madre. Y más abajo, el resultado. Compatibilidad biológica, 0%. Sentí que el aire desapareció del cuarto. Releí la frase 1, 2, 3 veces. 0. No había margen de duda. No había posibilidad de error. Mi madre, no era mi madre. Un frío profundo me recorrió la espalda. Era como si de repente todos los recuerdos de mi infancia se hubieran vuelto sospechosos. Como si cada abrazo ausente, cada mirada distante, cada gesto frío, ahora tuviera sentido. Pero entonces surgió una pregunta aún más aterradora. Si ella no era mi madre, ¿quién era? Me levanté tambaleándome. El cuarto parecía más pequeño, más pesado. Sentía que las paredes me estaban aplastando. Miré de nuevo el documento de nacimiento que había encontrado antes. El nombre de la mujer desconocida estaba ahí. Claro, innegable. Lo repetí en voz baja varias veces, intentando que me resultara familiar. No lo era. Nunca lo había escuchado en mi vida. Y eso solo significaba algo. Mi familia había borrado a esa mujer de la historia. Por completo. Guardé todos los documentos en mi bolso sin pensar demasiado. No quería que nadie los encontrara antes de que yo entendiera qué estaba pasando. Salí de la casa sintiendo que caminaba en piloto automático. El sol estaba brillante, la calle normal, la gente seguía con su vida, pero dentro de mí todo se había derrumbado. Llegué a mi apartamento, cerré la puerta, y lloré. No un llanto suave. Fue un llanto desesperado. De esos que salen desde el estómago, desde la infancia, desde años de sentirse diferente sin saber por qué. Lloré por cada momento en que sentí que no encajaba. Por cada mirada rara que no supe interpretar.
Por cada vez que intenté ganarme el cariño de alguien que ahora entendía, tal vez nunca fue realmente mío. Pero después del llanto, llegó algo más fuerte. Necesidad. Necesidad de saber la verdad completa. Esa noche revisé los documentos con calma. La prueba de ADN tenía fecha de hace 27 años. Yo tenía 28. Eso significaba que mi familia sabía la verdad, prácticamente desde que nací. 27 años de silencio. 27 años de mentiras. Mi pecho ardía de rabia. Al día siguiente tomé una decisión. Iba a enfrentar a mi madre, pero no como antes, no con preguntas suaves, no esperando explicaciones amables. Esta vez llevaba pruebas. Cuando llegué a su casa, ella estaba regando las plantas del jardín, como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. Me acerqué sin saludar. Saqué la prueba de ADN y la sostuve frente a ella. Explícame esto. El agua de la manguera siguió cayendo, pero su mano dejó de moverse. Lentamente, muy lentamente, levantó la mirada. Y vi el terror en su rostro. No confusión. No sorpresa. Terror puro. ¿Dónde encontraste eso? Susurró. No importa, respondí. Lo que importa es que quiero la verdad. Sus labios temblaron. Miró alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. No debiste encontrarlo. Responde. Grité. ¿Eres o no eres mi madre? Silencio. El sonido del agua cayendo al suelo era lo único que se oía. Y entonces, apagó la manguera. Se sentó lentamente en una silla del patio. Parecía derrotada. No, dijo finalmente. No soy tu madre biológica. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. Aunque ya lo sabía, escucharlo de su boca fue como caer desde un edificio. Entonces, ¿quién es? Ella cerró los ojos. Tu tía. El mundo se detuvo. ¿Qué? Mi hermana menor, susurró. Ella fue quien te tuvo. Me quedé inmóvil. Nunca tuve una tía. Nunca se habló de una hermana de mi madre. Jamás. ¿Dónde está? Pregunté. Mi madre empezó a llorar en silencio. Murió, el mismo día que naciste. Sentí que el suelo desaparecía otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me dijo nada? Ella tardó mucho en responder. Porque tu nacimiento destruyó a esta familia. Mi respiración se cortó. ¿Qué significa eso? Sus ojos se llenaron de culpa. Tu tía se enamoró del hombre equivocado. Mi cuerpo se tensó. ¿Quién? Ella me miró directamente, con un dolor que parecía arrastrar desde hace décadas. Del esposo de tu abuela. Mi cerebro no pudo procesarlo de inmediato. ¿Qué? Tu abuelo, dijo con voz rota. Él es tu verdadero padre. Sentí náuseas. Un zumbido llenó mis oídos. Mi abuelo, el hombre que me cargaba cuando era niña, el que me daba dulces escondidas, el que me llamaba mi pequeña, no era solo mi abuelo. Era mi padre. Me levanté bruscamente. Eso no puede ser verdad. Tu tía quedó embarazada, mi madre lo descubrió. La casa se volvió un infierno, gritos, vergüenza, silencio, su voz se quebró. Cuando naciste, ella murió por complicaciones, y mi madre decidió que nadie debía saberlo jamás. No podía respirar. ¿Y tú, me criaste como si fueras mi madre? Porque alguien tenía que hacerlo, susurró. Pero cada vez que te miraba, recordaba todo, el escándalo, la traición, el dolor de mi madre, el fin de nuestra familia. Sus palabras me atravesaron. Por eso, nunca pudiste quererme de verdad, ¿no? Ella no respondió. Pero su silencio fue suficiente. Retrocedí unos pasos. Entonces la herencia, murmuré. Mi abuela me excluyó porque yo era la prueba viva de todo eso. Mi madre asintió lentamente. Para ella, tú eras el recordatorio de la peor humillación de su vida. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No solo me habían mentido. Habían decidido que yo era un error que debía ocultarse. Una vergüenza familiar. Una existencia incómoda. Di media vuelta para irme, pero antes de cruzar la puerta, mi madre dijo algo más. Algo que me heló completamente. Hay algo que aún no sabes. Me giré lentamente. ¿Qué cosa? Sus ojos estaban llenos de miedo otra vez. Tu abuelo no murió de forma natural. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Su voz fue apenas un susurro. Alguien descubrió la verdad, y decidió que él debía pagar por lo que hizo. Sentí un escalofrío subir por toda mi espalda. ¿Quién? Mi madre negó con la cabeza, temblando. Eso, nunca lo supimos. Y en ese momento entendí algo aterrador. Mi origen no solo era un secreto familiar.
Era un secreto, manchado de muerte. Esa noche no dormí. No podía. Las palabras de mi madre se repetían en mi cabeza como un eco que no se detenía nunca. Tu abuelo no murió de forma natural. Alguien descubrió la verdad. Alguien decidió que debía pagar. Toda mi vida había creído que mi abuelo murió de un infarto mientras dormía. Eso fue lo que dijeron. Lo que todos aceptaron. Lo que jamás se cuestionó. Pero ahora todo parecía una mentira más. Y si había algo que ya no podía soportar, era vivir rodeada de mentiras. A la mañana siguiente tomé una decisión que me dio miedo incluso antes de hacerla. Iba a revisar el expediente de la muerte de mi abuelo. Sabía que no sería fácil. Habían pasado años. Pero si realmente hubo algo extraño, tenía que haber quedado registrado en algún lugar. Durante días investigué. Llamé a oficinas públicas. Pedí copias de informes antiguos. Fingí ser insistente, luego desesperada, luego indiferente. Hasta que finalmente conseguí el documento. El informe forense original. Me senté en la mesa de mi cocina con las manos frías y el corazón descontrolado. Abrí la carpeta. Leí cada línea lentamente. Causa de muerte. Paro cardíaco. Sin signos evidentes de violencia. Sin antecedentes de enfermedad grave. Todo parecía normal. Demasiado normal. Pero al final del informe, en letras pequeñas, había una anotación. Una sola línea. Presencia leve de sedantes en el organismo. Cantidad no letal. Origen desconocido. Sentí un escalofrío inmediato. Sedantes. Mi abuelo nunca tomaba medicamentos para dormir. Lo recordaba perfectamente. Siempre decía que dormir profundamente era señal de conciencia tranquila. Entonces, ¿quién le dio sedantes? ¿Y por qué? Ese día entendí algo con total claridad. Alguien había querido que él estuviera inconsciente. Vulnerable. Indefenso. Y de alguna manera, eso terminó en su muerte. No podía ser coincidencia. Volví a la casa de mi madre esa misma tarde. Entré sin tocar. Ella estaba sentada en el comedor, mirando al vacío. Parecía agotada, como si los años le hubieran caído encima de golpe. Puse el informe frente a ella. Había sedantes en su cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No necesitó leerlo. Ya lo sabía. Siempre lo sospeché, susurró. Pero nunca pude probarlo. Me incliné hacia ella. Dijiste que alguien descubrió la verdad. ¿Quién? Su respiración se volvió inestable. Tu abuela. Sentí un golpe en el pecho. ¿Ella lo sabía todo? Sí, lo descubrió poco antes de que él muriera. Encontró cartas, pruebas, todo. El silencio que siguió fue pesado, insoportable. ¿Y lo mató? Pregunté con la voz casi rota. Mi madre cerró los ojos. Nunca lo confesó, pero después de su muerte, estaba, tranquila, demasiado tranquila. Sentí náuseas. La mujer que me rechazó toda la vida, la mujer que me borró de su herencia, la mujer que me miraba como si yo fuera un error. ¿También había matado a su propio esposo? Pero entonces, algo no encajó. Algo dentro de mí empezó a incomodarse. Si ella lo mató, ¿por qué dejar la nota de los sedantes en el informe? ¿Por qué no asegurarse de que nadie sospechara nunca? Mi madre me miró lentamente. Y lo que dijo después, cambió todo otra vez. Porque no fue ella quien llamó a emergencias esa noche. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Quién lo hizo? Sus labios temblaron. Sentí que el mundo se rompía en 1000 pedazos. ¿Qué? Tú estabas en la casa esa noche, tenías 6 años, fuiste quien lo encontró, fuiste quien gritó, quien pidió ayuda, quien dijo que algo estaba mal. Mi mente se llenó de imágenes confusas, fragmentos borrosos, recuerdos que nunca había entendido. Una noche, oscuridad, una sensación rara, miedo, mucho miedo. No recuerdo nada, susurré. Porque decidimos que no debías recordar, dijo mi madre. Los médicos dijeron que el trauma podía afectarte. Así que, dejamos que el tiempo borrara todo. Me quedé helada. ¿Qué fue lo que vi? Mi madre empezó a llorar de verdad, con desesperación, como si ya no pudiera contener nada más. Viste a tu abuela salir de la habitación de tu abuelo, con un vaso en la mano, tú entraste, lo viste inconsciente, y empezaste a gritar. Mi respiración se volvió irregular. Yo, fui testigo. Ella asintió. Eras la única persona que sabía exactamente lo que pasó esa noche. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Toda mi vida, no solo fui el secreto, fui también el testigo del crimen que selló el silencio de la familia. Pasaron varios minutos sin que ninguna hablara.
Solo se escuchaban los sollozos de mi madre, y mi respiración temblorosa. Entonces hice la pregunta que llevaba años escondida en algún lugar profundo de mí. ¿Por eso, nunca me quisieron de verdad? Ella me miró con el rostro lleno de culpa. Porque eras el recordatorio de todo, del escándalo, de la traición, de la muerte, del crimen, del silencio, de la vergüenza. Eras la herida que nunca cerró. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Pero algo dentro de mí, en lugar de romperse, se endureció. Toda mi vida intenté encajar. Intenté merecer amor. Intenté ser aceptada. Y ahora entendía que nunca dependió de mí. Nunca. Me levanté lentamente. Ya no quiero formar parte de esta familia. Mi madre se cubrió el rostro. Lo entiendo. No, no lo entiendes, dije con calma. Porque por primera vez en mi vida, no me siento rechazada, me siento libre. Salí de esa casa sin mirar atrás. Y mientras caminaba, sentí algo que jamás había sentido antes. Paz. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin sabía la verdad. Toda. Meses después recibí una carta. Era del notario. Habían revisado documentos antiguos, registros legales, declaraciones firmadas antes de morir. Mi abuelo había dejado algo en secreto. Algo que nadie conocía. Algo que legalmente solo me pertenecía a mí. Una cuenta bancaria cerrada, con un fondo destinado exclusivamente para su hija biológica. Para mí. El único reconocimiento que jamás se atrevió a hacer en vida, lo dejó escrito en silencio. No era amor. No era reparación. Pero era verdad. Y por primera vez, mi existencia estaba escrita sin esconderse. Hoy vivo lejos de ellos. No guardo rencor, pero tampoco guardo vínculos. Ya no soy el secreto de nadie. Ya no soy la vergüenza familiar. Soy la verdad que sobrevivió al silencio. Y eso es suficiente. Esta historia es de Mariana. Si quieres que tu historia sea contada en este canal, deja un mensaje en los comentarios y te contactaré.